Muy buenos días a todos. Yo ayer me preguntaba por qué se había convocado una audiencia de este tipo. Y realmente, les digo, me sentía asombrado de que hoy en día la entidad que está a cargo de la televisión no tuviera claridad sobre la transmisión de las señales de televisión abierta y sobre si existe o no obligatoriedad por parte de los operadores de televisión cerrada de llevarlas o no. Hace 2 meses o un poco más, el representante legal principal de Caracol, un asesor de Caracol y yo estuvimos con la junta directiva explicándoles cuál era la actividad que iba a empezar a desplegar Caracol para defender los intereses que por ley le corresponden. Sin embargo, hoy estamos aquí sentados, supuestamente para dar explicaciones de por qué esa transmisión no es obligatoria. Sin embargo, yo no estoy aquí para dar explicaciones. Yo vine aquí a acusar a la televisión cerrada de incumplirle al país su obligación de permitir la supervivencia de la televisión abierta, de negarle a los televidentes el derecho de recibir televisión abierta y gratuita, y acusar a las autoridades de televisión de conestar esa violación. Durante más de 15 años, la Comisión Nacional de Televisión se negó a entender que existen normas supranacionales que están por encima de la legislación nacional que protegen el derecho de los organismos de radiodifusión de permitir o de prohibir el uso de sus señales. Y esa es una obligación de la autoridad, velar por la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Sin embargo, nunca se ha hecho uso de esa facultad. Yo quiero empezar esta intervención con el siguiente texto. Caracol Televisión pretende que los colombianos paguemos más o quedemos privados del derecho de recibir señales de televisión gratuita en HD, cuando la ley ordena que éstas sean de libre acceso y de transmisión obligatoria en la TV por suscripción. Hasta ahí el texto que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó retirar del video que Claro, Telmex y UNE transmitían a través de los canales en donde antes se transmitía la señal de HD de Caracol. ¿Por qué la Superintendencia ordenó transmitirlo? Por falaz. Porque esa es la gran mentira que le han vendido al país durante 15 años. Y esa es la gran mentira que las autoridades de televisión y el mismo ministerio le han hecho eco. Y esa es la falacia que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó retirar de manera preventiva. Pero adicionalmente el video decía televisión abierta, libre y gratuita para todos los colombianos. No solamente es falaz, sino que es absurda. Parecería un chiste, pero no lo es. Es una burla al televidente. Pretender que la televisión abierta y gratuita se recibe a través de la televisión cerrada, pagada y por suscripción es absurdo y contrario a la ley. Y por eso voy a entrar a explicar por qué ellos violan la ley y por qué las autoridades de televisión han violado la ley, y no solo la ley, la Constitución principalmente. La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 365, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Esta simple disposición cambió la concepción del Estado que había hasta 1991. Antes el Estado se veía como la gran autoridad y los ciudadanos simplemente éramos unos vasallos. A partir del 91, el Estado cambió esa concepción y dijo, no, el Estado se basa en la noción de servicio público. Tenemos servidores públicos, no autoridades, y tenemos ciudadanos. Y el Estado se concibe, tiene razón de ser en la medida en que el Estado cubre las necesidades de los ciudadanos. Esa es la razón de ser del Estado.
aunque muchos funcionarios no lo crean. A su vez, la Ley 182 del 95 reproduce esa misma concepción de Estado. Y al final dice lo siguiente: este servicio está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. La Ley 1507-2012, que es la ley mediante se da creación a la Autoridad Nacional de Televisión, establece lo que ya ustedes ven en este artículo y dice que la eficiencia en la prestación del servicio es una de las razones de ser de la Autoridad Nacional de Televisión. La Ley 182 del 95 establece la distinción entre dos servicios de televisión que son independientes, cada uno de los cuales merece la especial protección del Estado. Y define la televisión abierta como aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, conformidad con las regulaciones que al respecto expida la Comisión Nacional, determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios. Y a su vez define la televisión por suscripción como aquella en que la señal, independientemente de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción. ¿Eso qué nos trae? Que en Colombia hay dos servicios de televisión definidos, no en función de la prestadora del servicio, como lo dice la ley, en función del usuario. Y esa es la parte que ha olvidado la televisión por suscripción y es la parte que ha olvidado la Autoridad Nacional de Televisión. La televisión abierta es gratuita, la televisión abierta es de libre acceso y la televisión abierta es inclusiva. Es para todos los colombianos que estén en su área de cubrimiento. Por oposición, la televisión por suscripción o cerrada es pagada, es de acceso restringido o autorizado y es exclusiva o excluyente. Quien no pague, no la ve. Y ahí está la falacia que ordenó bajar la SIC del famoso Sinfín. No es la televisión cerrada y pagada la que garantiza la televisión abierta y gratuita. Por eso digo, esto parece Macondo, esto es kafkiano. Pero esa es la mentira que le han vendido al país. Y no nos llamemos a mentiras. Aquí no están defendiendo el derecho a la libertad de expresión. No están defendiendo el derecho de los colombianos a tener acceso a más contenidos. No, están defendiendo su bolsillo. Hoy en día, Caracol representa para el promedio de las plataformas de televisión cerrada el 20% de la audiencia que tienen en AAA. Ellos no quieren renunciar a eso. Nosotros tampoco queremos renunciar a tener una cobertura, pero no podemos engañar al país diciéndole que lo que estamos tratando aquí es un asunto de interés general. La retransmisión de señales, de acuerdo con el marco normativo que tiene hoy Colombia, es un problema entre dos particulares, si se ponen de acuerdo o no para retransmitir la señal. El problema que es de interés general es que hoy no existe televisión abierta y gratuita en Colombia. ¿Por qué? Porque, como explicaba Juan Fernando en su anterior intervención, hace 30 años todos veíamos televisión del aire. Cuando empezaron a aparecer los operadores de televisión por suscripción, desconectaron el acceso al aire e hicieron que la gente dependiera de la televisión por suscripción para ver la televisión abierta y gratuita. Y yo me pregunto, ¿qué hace un Estado que tiene el deber constitucional de hacer que la televisión abierta y gratuita les llegue si no les garantiza que realmente les llegue del aire, si no les garantiza que realmente sea abierta y gratuita? El Estado está incumpliendo con un deber constitucional. El artículo que tienen aquí, que ya lo hemos comentado de todas las formas, y la indebida interpretación de ese artículo es lo que nos tiene aquí sentados. Yo quiero recordarle a todos que en el año 2002,
DirecTV compró los derechos exclusivos del Mundial Corea-Japón. En ese momento le ordenó a Caracol y RCN, quien adquirieron de ellos unos cuantos partidos para transmitir por televisión abierta, le exigieron, repito, a Caracol y a RCN que no entregaran esa señal a los demás operadores de televisión cerrada, por cuanto Caracol no tenía derechos de televisión cerrada. Caracol, que conoce la normatividad, sabía que no podía entregar un derecho que no poseía. Envió las comunicaciones y en ese momento la reacción de la televisión cerrada fue interpretar este artículo como una obligación de ellos de cargar con la señal. Realmente no lo estaban haciendo en interés general, lo estaban haciendo porque entonces a través de sus plataformas no se iba a ver el Mundial. Era un problema económico el que estaba ahí entre dos operadores. Sin embargo, esa interpretación indebida, esa garantía de recepción se llevó a un extremo jurídico que no tiene el alcance que el artículo le da, porque el artículo no ordena en ningún lugar a que se retransmita. Y si por algún punto uno interpretara que lo que hay ahí es un deber de retransmisión, el artículo es claro que esa retransmisión no se hace sin pedir la autorización, porque no entra a determinar qué sucede con el titular de la señal. Lo que vamos a pasar a exponer en este punto es por qué el artículo 680 de 1996 no se puede entender como una excepción a los derechos conexos de autor que están amparados no solo por la ley colombiana, están amparados por tratados que ha suscrito Colombia y están amparados por la normatividad andina, que repito, le dan el derecho al titular de la señal de permitir o de prohibir su retransmisión. La norma simplemente dice que ellos deben garantizar la recepción. Esa garantía de recepción se hace de diferentes formas. Se puede hacer instalando el famoso selector conmutable o switch de que ya habló el doctor Ujueta, o si son incapaces o si no pueden cumplir con esa obligación, se debe hacer entonces negociando con los titulares de las señales la retransmisión de la señal. La ley 680 no podía ordenarle a un particular violar la ley, pero sobre todo es que la ley 680 no podía contravenir el orden establecido por las normas comunitarias. La norma comunitaria es clara, hay que pedir esa autorización previa y expresa del titular. El acuerdo técnico, voy a pasar por encima de él, pero repito, el acuerdo técnico lo que hace es garantizarle a los ciudadanos que la televisión abierta y gratuita se pueda recibir y que siga siendo abierta y gratuita. Repito, nos hemos acostumbrado, o las autoridades le han enseñado a los televidentes que ellos tienen la señal de televisión a través del cable. Pero lo que no se han puesto a pensar es que al momento de pasar esa señal por el cable o aún por la televisión comunitaria deja de ser abierta y gratuita. Y repito, el Estado colombiano tiene un servicio que se comprometió a garantizarlo, que dice que se debe recibir de manera abierta y gratuita. Y perdónenme que sea reiterativo, pero es que parece que nos estuviéramos volviendo locos. La televisión cerrada es la que garantiza en Colombia el servicio de televisión abierto y gratuito. Y por eso me da mucha pena con los operadores públicos que acaban de expresarse, porque no saben a lo que están renunciando. Y creo que tampoco tienen derecho legal a renunciar a un derecho que es de una entidad pública, no es de los gerentes, no es del ministerio, no es de la Autoridad Nacional de Televisión, es un patrimonio de los colombianos. La señal Colombia no es un patrimonio de la entidad, es un patrimonio de los colombianos que lo deben recibir abierta y gratuitamente. Renunciar a eso no solamente es una irresponsabilidad, podría llegar a ser un delito. Uno como servidor público no puede renunciar a un bien que le pertenece a la nación, que le pertenece al patrimonio de la nación. En el 2010, para que vean que esta no es solo la opinión de Caracol y de RCN, DirecTV sostuvo lo siguiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y a mí realmente me entristece que una entidad como DirecTV, que siempre ha luchado en contra de la piratería, que sabe el valor que tienen los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor,
que siempre ha peleado porque las cosas se hagan de manera correcta, que entendía claramente cuál es la naturaleza de las señales de televisión y cuál es la protección que la ley le otorga, hoy haya cambiado de posición y hoy se haya unido a quienes han desconocido de manera arbitraria ese derecho porque se han lucrado de él, pero se aprovechan de la falacia o de la demagogia que tiene el hecho de decir que a través de ellos se garantiza el derecho a la información. Esto era lo que decía DirecTV hace poco. Por un lado, debían obtener del titular de derechos conexos a los de autor la licencia indispensable para lograr la retransmisión del evento a través de la red del operador de televisión por suscripción, pagando, por supuesto, el precio que se estableciera, o de otro, podían entregar a sus usuarios un selector conmutable o switch, conforme lo dispone el acuerdo 14 de 1997, proferido por la CNTV. La misma autoridad de televisión, en un acuerdo de hace 2 años, reconoce en relación con la señal HD, y repito, no hay ninguna distinción entre señal HD y señal análoga. La ley de derechos de autor, la norma de la CAN, los tratados internacionales no protegen tecnología, protegen señales de televisión. Ese derecho, para quienes no tienen exacta claridad de qué es el derecho conexo, a diferencia del derecho de autor, es un derecho esencialmente patrimonial. ¿Por qué no es un derecho moral? Porque no hay creación de nuevos contenidos, pero hay un esfuerzo empresarial que la ley reconoce. El productor fonográfico, que es el que hace un disco, realmente no crea un derecho nuevo, toma lo que hace un autor de música, toma una orquesta, toma un cantante y lo empaca en un disco. Y la ley le reconoce un derecho de que ese disco no se reproduzca. Creo que nadie en esta sala podría afirmar que coger un ejemplar de un disco, cualquiera, y reproducirlo en un taller y venderlo no significa piratería. Pero pocos de los que están aquí son capaces de entender que tomar la señal de Señal Colombia, de Caracol, de RCN, sin permiso de su titular y retransmitirla, constituye el mismo delito y también es piratería. Lo que pasa es que nos hemos tragado, repito, y perdonen la palabra, pero esa es la verdad, nos hemos tragado la falacia de los operadores de televisión cerrada que quieren obtener un beneficio económico utilizando una señal por la cual no han pagado. En ese acuerdo, repito, la misma autoridad reconoce que en el evento de que los operadores de televisión cerrada incluyan en su oferta de programación la señal de dichos canales colombianos nacionales, regionales y locales, para efectos de dicha distribución deberán contar con el consentimiento previo y expreso por parte del respectivo concesionario de televisión abierta. Esa norma no está creando nada, esa norma lo único que está repitiendo es lo que dice la norma de derechos de autor, lo que dice el reglamento de la CAN, que es, repito, de mayor jerarquía y a lo cual tiene que ceder la ley nacional. La Convención de Roma, y bien lo dice el doctor Ujueta, esto no es un tema nuevo. Antes de que muchos de los que están aquí sentados hubieran nacido, ya la ley y los tratados internacionales protegían el derecho de los organismos de radiodifusión de permitir o de prohibir la retransmisión de sus señales. Ahí está claramente establecido. Esa misma convención establece cuáles son las excepciones al derecho allí consagrado. Entonces, ¿pecan de ingenuos o pecan de dolo quienes afirman lo contrario? Yo no sé si las personas que hablan del tema lo hacen porque no conocen, lo cual sería impropio, poco ético, o lo hacen a sabiendas, lo cual sería doloso, y entonces ya no poco ético, sería casi delictual, pero le dan una interpretación a las cosas que no la tienen. Las normas de derechos de autor consagran sus propias excepciones. La ley de televisión no es una excepción a la ley de derechos de autor ni a los tratados internacionales. Dice el artículo 15 de la Convención de Roma, cada uno de los estados contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente convención
en los casos siguientes: cuando se trate de una utilización para uso privado, cuando se haya utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad, cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones, y cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica. Ninguna de esas excepciones tiene que ver con la retransmisión que hoy alega la televisión por cable. Y a continuación establece: sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre obras literarias y artísticas. Y en nuestra legislación, las excepciones que se establecen para las obras literarias y artísticas no implican ni la reproducción, y hablo de obras literarias y artísticas, y por lo tanto no implicarían la retransmisión para el caso de las señales de televisión. Y agrega lo más importante: sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias, sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente convención. ¿Eso qué quiere decir? Que la famosa obligación de que hablan los operadores viola toda la convención, porque si ese es el sentido que se le quiere dar a la 680, ni es un uso privado, ni es un uso con fines docentes, ni es una retransmisión efímera. Luego, no cumple ninguno de los requisitos que el Tratado de la Convención de Roma, que hoy está suscrito por Colombia y que Colombia se comprometió internacionalmente a respetar, trae como una excepción al derecho de autor. La Ley 23 del 82 repite exactamente lo que dice la Convención de Roma. ¿Qué quiere decir eso? Que la Ley 23 de 1982 no hizo uso de unas excepciones diferentes de las contenidas en la Convención de Roma. Se limitó a repetir las excepciones contenidas en dicha convención. Establece el principio general y dice que los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir. Y la palabra exclusivo es bastante diciente, quiere decir que depende solo de su voluntad dar o no esa autorización. Si esa voluntad proviniera de un tercero, no sería exclusiva. Por lo tanto, uno no le puede dar el alcance a la Ley 680 que le quieren dar los operadores de televisión cerrada y que hemos oído aquí que le quieren dar City TV y los operadores públicos. Esa excepción no existe. El artículo 178 establece cuáles son las excepciones que la ley colombiana le da al derecho de retransmisión de señales, y en ninguno encontramos uno que se parezca al aludido por los operadores de televisión cerrada. Por eso fue que en su momento, cuando Caracol pidió el concepto de la Dirección de Derechos de Autor, concepto que entregamos a la Junta en una reunión oficial en febrero, y eso fue una de las reclamaciones que hizo Caracol. Ese concepto no se mencionó en la parte motiva de esta resolución, y tampoco se mencionó la reunión que Caracol tuvo, que no fue una reunión informal, fue una reunión pedida formalmente para exponer por qué Caracol estaba procediendo de esa manera. En ese concepto queda muy claro que la Dirección de Derechos de Autor, que es la autoridad en Colombia para determinar los temas relacionados con el derecho de autor, conceptúa que la disposición del artículo 680 de la Ley de 2001 no constituye una excepción al derecho de autor. Y pasamos a la que yo creo que es la norma más clara y más importante. Es la decisión andina 351 de 1993. Esa decisión, que es fruto del Acuerdo de Integración de la Comunidad Andina de Naciones, dice lo siguiente: artículo 39, los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo, repiten nuevamente, de autorizar o prohibir: a. la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. ¿Cuál es la valía
de esta norma, que lejos de lo que había pasado con Roma, porque en Roma en el año 61 no existía Internet y no existía televisión cerrada, daba una protección limitada. Hoy en día los organismos de radiodifusión tienen esa protección no solamente frente a otros radiodifusores, la tienen frente a Internet, la tienen frente al cable y la tienen frente a cualquier persona que haga la retransmisión por cualquier medio conocido o por conocerse. Esa misma norma andina trae la siguiente disposición que quiero que todos entiendan muy bien su alcance y contenido. El artículo 54 de la norma andina dice ninguna autoridad. Y cuando dice ninguna autoridad es ninguna autoridad. Eso incluye la Corte Constitucional. Y por eso nosotros repetimos, la Corte Constitucional, que en ningún momento se refirió en su sentencia a las normas de derecho de autor y derechos conexos, no está violando esto, simplemente porque no le dio el alcance que, repito, acomodadamente le quieren dar quienes hoy pretenden que la retransmisión sea obligatoria y gratuita. Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización. No solamente le está diciendo, usted no dé la autorización, ni siquiera haga actos que impliquen un apoyo para que se utilicen. Si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. Y remata diciendo, en caso de incumplimiento será solidariamente responsable. Yo le digo con todo respeto a la Autoridad Nacional de Televisión, hace 2 semanas el Consejo de Estado profirió una sentencia que muchos medios decidieron pasar por alto, casi que no hicieron eco de ella. En esa sentencia, que trataba sobre la forma como se había tramitado por parte de la Comisión Nacional de Televisión y del MINTIC el proceso fallido de adjudicación de un tercer canal, fue bastante drástico el Consejo de Estado. Dijo que se había fallado a los principios que protegían la moralidad administrativa y que protegían el patrimonio público. Yo los invito amablemente, no a que sus asesores les den un resumen ejecutivo de la sentencia, que lean la sentencia. Estamos en un Estado de derecho, pero a nosotros se nos ha olvidado que estamos en un Estado de derecho. Vale más la queja de Andesco que la protección que ha pedido Caracol formalmente de que se respete la normatividad andina, que se respeten los derechos de autor. Y no lo pedimos para nosotros, los pedimos para todos los actores que tienen que ver con la industria de la televisión. En este país se ha hecho caso omiso de las normas de protección de los derechos de autor. Y las autoridades han sido también responsables de que eso haya sucedido. Yo he visto todo lo que le ha tocado a los actores, lo que le ha tocado a los titulares de la música en todas sus facetas para pedir la protección del Estado. Y normalmente lo que obtienen son respuestas dilatorias y aún respuestas evasivas y negativas. Yo les pido que por favor entiendan lo que hay aquí encerrado. No estamos pidiendo solamente que se proteja Caracol, estamos pidiendo que se proteja el servicio público de televisión abierta. Es una obligación que los funcionarios, al momento de jurar, cuando juraron que iban a defender la Constitución y la ley, al momento de aceptar el cargo, juraron eso. Una función importante es la de proteger que la televisión pública abierta siga siendo pública abierta. No queremos que sigan conectando la interpretación de la televisión por cable. Perdón, ¿un minuto falta para los 15 minutos o para los 30? Ok. Entonces, quiero simplemente terminar diciéndole lo siguiente. La Corte Constitucional ha dicho qué efectos tienen las normas supranacionales. Y ha dicho, tienen un efecto directo
sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regula algún asunto sometido a su conocimiento. Y segundo, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia, y en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza dentro del efecto conocido como preemption a la norma nacional. Y por último, el Código Penal colombiano, para quienes crean que esto es solo un asunto de dinero, trae una protección especial. Esto tiene una consecuencia penal para quienes quieran desconocer la norma andina y la norma de derechos de autor. Gracias.